Bien, esta va a ser nuestra temática del día de hoy. Crisis económicas y contaduría pública. Porque desde luego las crisis tenemos que verlas en relación con el ejercicio profesional y en lo que sea posible mirarlas en relación con nuestras responsabilidades de carácter ético. Vamos a decir en principio que una crisis es un ajuste severo de las tendencias de crecimiento de una economía que puede ser de corta o de larga duración. Si es de larga duración, normalmente produce una recesión, y si es de mucho más larga duración, puede constituir una depresión que ya va a tener unos efectos desastrosos. Vamos a ver que de esas experiencias nosotros hemos tenido eh, experiencias en el ejercicio profesional. Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo, un asunto, un proceso. La crisis frena la expansión y la creación de riqueza de un país en algunas zonas. Eso lo podemos estar mirando nosotros actualmente en la grave crisis que nos ha ocasionado y ha ocasionado en todo el mundo la pandemia. Yo todavía no he ubicado esa crisis dentro del análisis de este trabajo, pero seguramente haremos algunas menciones alrededor de ese asunto. Hay distintos tipos de crisis. Hay crisis del mercado de bienes, hay crisis del trabajo y hay crisis financieras. En todas ellas constituyéndose como crisis de la economía. Las crisis de mercado del trabajo se presentan cuando hay desequilibrios en las relaciones de oferta y demanda. Ese es el tipo de situaciones que ha dado lugar a las más importantes crisis de la economía en toda la historia. Uno podría afirmar que estas crisis de mercado siempre se han originado en el hecho de que existe una contracción de la demanda, que la gente no tiene recursos para adquirir los productos que se están ofreciendo en el mercado. Y entonces eso va generando en las empresas acumulación de inventarios que finalmente van a conducir al paro. Y cuando el asunto es de larga duración, esto normalmente ha exigido una intervención del Estado para solucionar ese tipo de problemas. En, en el comienzo de la economía capitalista moderna, todo el funcionamiento de la economía se fundamentó en la creencia en una especie de ley natural, según la cual la oferta y la demanda se ajustan automáticamente. Y cuando se generan algún tipo de desequilibrios, la economía es capaz de intervenir y corregirse automáticamente.
Eso es lo que dio origen entre los fisiócratas al concepto del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que más tarde en los planteamientos del liberalismo clásico se reexpresó en la famosa teoría de la mano invisible. Tanto el laissez-faire, laissez-passer como la teoría de la mano invisible tenían un mismo objetivo, y era establecer una libertad económica, entendiendo por libertad económica mm, la eliminación de la influencia del Estado en el funcionamiento del mercado. Es decir, allí se establece un principio rector, ustedes lo desarrollaron con el profesor Ángel hace un par de reuniones, según el cual se establece una ética del egoísmo. Esa ética del egoísmo que determina que si a las empresas les va bien, a la sociedad le va bien, y que determina un concepto de interés público. El concepto de interés público está ligado a ese principio del egoísmo. En la medida en que las empresas sean exitosas, la economía progresa y la sociedad progresa. Es decir, el progreso de la sociedad, el interés de todos los asociados está ligado al interés de las empresas. Pero a veces esos equilibrios se rompen y generan profundas crisis. Una de esas profundas crisis tuvo ocasión por allá en comienzos del siglo XX. Antes ya habían habido otras, pero esta es muy puntual, que obligó a que el Estado interviniera en la economía. Es decir, la economía no quiere saber del Estado sino cuando lo necesita para que la salve. Y en esa intervención del Estado en la economía se sustituyó ese modelo de Estado no intervencionista que caracteriza la economía liberal, eh, en la cual se condenaba al Estado al cumplimiento de unas funciones básicas esenciales que estaban relacionadas con el cuidado de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la administración de la democracia, la protección de la soberanía, la administración del Estado y el control del Estado, para que el Estado entrara a convertirse en un agente económico, lo cual hace a través de varias estrategias, convirtiéndose en consumidor para equilibrar las relaciones de oferta y demanda, estableciendo políticas que permitieran el incremento de la demanda, como fue, por ejemplo, el desarrollo de políticas crediticias que en principio se orientaron a que el crédito debería permitir la obtención de bienes duraderos, como la vivienda, como los electrodomésticos, pero posteriormente se extendió a la obtención de todo tipo de bienes a crédito para estimular precisamente esa demanda, convertirse en un partícipe de la economía a través de la inversión pública y del gasto público, así tocara romper para siempre el concepto de equilibrio presupuestal, lo cual se hizo a través de una manipulación contable, entre otras cosas. Hoy se mantiene el concepto de equilibrio presupuestal, solamente que con una maniobra contable que determinó que la venta de bienes
y la obtención de créditos son ingresos para el Estado. Es decir, el endeudamiento es un mecanismo de mantener equilibrio fiscal, lo cual es tremendamente cuestionable. Esos mercados así intervenidos por el Estado a través de lo que se llama la teoría de circuito, que es básicamente la mm, implementación de las teorías keynesianas en el desarrollo de la economía, se sostiene en una eh, aparente calma, en una ausencia de crisis durante algunos 40 años, pero luego, al final, en los años 70, se genera una nueva crisis por las mismas circunstancias eh, que entran a nuevamente reclamar la participación del Estado a través de la realización de una gran cantidad de reformas que van a tocar mucho con nuestro quehacer y que tienen que ver con ampliar la demanda mediante la eliminación de las fronteras para permitir la libre circulación de bienes y de capitales, de bienes, servicios y capitales, en términos de que los mercados fueran muchísimo más amplios y así lograr una mayor posibilidad de crecimiento de la demanda para que se pudieran absorber los inventarios excesivos. Otras crisis de la economía son crisis originadas en el trabajo. Esas crisis originadas en el trabajo eh, muchas veces dependen de la tecnología, del avance de la tecnología. Eh, la tecnología desde siempre ha actuado en la perspectiva de sustituir el trabajo humano. Las herramientas lo que hacen es sustituir trabajo del cuerpo, los esfuerzos del cuerpo humano en la realización de determinadas faenas. Cuando vienen desarrollos mucho más importantes en términos de la mecánica, que da origen a la producción de herramientas, la electromecánica, que empieza a automatizar algunos procesos, y posteriormente la emergencia de la microelectrónica, que ya no solamente va a reemplazar trabajo físico, sino algunos niveles de trabajo mental, siempre se van generando desplazamientos del trabajo. Y el segundo elemento de las crisis del trabajo tiene que ver con la emergencia de los mercados globales de trabajo. Eso de los mercados globales de trabajo toca mucho, por ejemplo, con el ejercicio profesional de los contadores. Se trata en este proceso de que en términos del desarrollo económico se establecen unas reglas de estandarización de los procesos de trabajo, a efectos de que las cosas se hagan de la misma manera en todos los lugares del mundo. Entonces vienen y nos venden a nosotros, por ejemplo, la idea de la estandarización de los procesos de trabajo. Nos convencen de que es supremamente importante de que nosotros adoptemos unos estándares internacionales de contabilidad, porque si logramos dominar esos estándares internacionales de contabilidad, nos vamos a transformar en contadores globales. Y que en ese sentido vamos a ampliar nuestros mercados de servicios profesionales más allá de las fronteras, porque fácilmente podríamos entrar a llevar contabilidades, por ejemplo,
de empresas de otros países, como es el caso de España, Estados Unidos, ya que ahora pues ese problema de los idiomas no es tan grave como fue en otros tiempos. Pero detrás de eso hay que mirar las cosas con mucho mejor, con más profunda visión crítica. Los productos se estandarizan para que se consuman en cualquier lugar a los mejores precios. Y se establece que esos productos o servicios se deben elaborar o desarrollar en aquellas zonas geográficas que tengan las mejores condiciones para las empresas de carácter global. ¿Cuáles son esas mejores condiciones? Uno, lo que llaman los costos comparativos, es decir, los costos del elaborar, que sea más barata la mano de obra, que sea más barata la materia prima y que hayan mejores tratamientos tributarios para las empresas multinacionales. Esos son algunos de los elementos que van a jugar ahí de una manera fundamental, tanto en productos, pero yo aquí voy a enfatizar en servicios. Entonces, nosotros decimos, uy, sí, nosotros queremos ser contadores globales. Y entonces nos metemos en el mundo de los estándares internacionales, los que se supone que practica todo el mundo. Y pensamos que con eso vamos a ampliar nuestras posibilidades de ventas de servicios profesionales. El asunto es que para lograr salir al exterior a vender nuestros servicios, pues debemos satisfacer unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, estar soportados en una marca que genere confianza en los mercados. Y nosotros no tenemos ninguna marca. No tenemos productos globales en la práctica. Nuestros productos globales en términos físicos son básicamente bienes primarios de la minería, de la agricultura, algunos procesados como la cocaína, pero la tienen bloqueada en los mercados internacionales, no por problemas de moral, ni mucho menos, por problemas de mercado, por problemas de divisas, por problemas de rendimientos. Y nosotros no tenemos productos globales para participar en un mercado global. Y en términos de marcas para los servicios, pues las marcas posicionadas a nivel global son por ahí 7, 8, 4 fundamentales que controlan el 90% de la facturación independiente de servicios profesionales a nivel mundial y nosotros no somos la excepción. Esas 4 son PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst Young y KPMG Pitt Marwin Mitchell. Esas marcas son las que venden. A nosotros nos presentaban un caso para estimularnos a eso cuando nos decían que en la India se estaba llevando la contabilidad en la última década del año pasado, se estaba llevando la contabilidad del 20% de las empresas europeas. Sí, pero se lleva la contabilidad del 20% de las empresas europeas en la India y a salario de indio. Es decir, quienes vendían los servicios en el exterior eran las 4 marcas que subcontratan
con los despachos contables indios, a los cuales les pagan de acuerdo a las condiciones del mercado profesional en India. Mientras nosotros pensábamos que eso nos iba a alegrar la vida, que eso nos iba a permitir a nosotros prestar servicios en el exterior, nos encontramos con un problema de los costos comparativos. Los contadores colombianos en el entorno internacional ganan demasiado dinero. Nosotros podemos tener una remuneración de algunos $350 promedio mensual, en tanto que la remuneración de un contador indio es de $77 mensuales. Y la remuneración de un contador cubano es de $27 mensuales. Es decir, nosotros no somos competitivos. Y el fenómeno que se está presentando en este momento es el contrario, que las más grandes empresas nacionales están llevando la contabilidad en países asiáticos, que son los fenómenos que poco nos comentan. Y eso genera crisis del trabajo, porque eso va a desplazar el trabajo, por ejemplo, de los servicios profesionales a esas redes globales de mercado de trabajo, mientras que aquí se van generando deficiencias en las posibilidades del ejercicio profesional. Y finalmente tenemos las crisis financieras, que están determinadas por problemas en los mercados del dinero, incumplimiento en pagos, crisis de las instituciones financieras, crisis que se derivan de los instrumentos financieros que se han venido creando. Esas crisis financieras tienen una serie de causas y afectan profundamente nuestros análisis de la ética profesional. Dentro de las causas se establece el rol del sistema financiero, que genera depresiones del crédito, que va generando una serie de efectos dentro de la sociedad que afectan la psicología de los inversionistas, al generar la idea de una exuberancia irracional que conduce a la formación de burbujas bursátiles. Es decir, hay una serie de manejos en esos mercados financieros, en esos mercados de capitales, que le muestran a los inversionistas que como que hay una gran oportunidad de enriquecimiento rápido y seguro, y que muchas veces esa exuberancia irracional que se mira en la información no corresponde con la realidad de los mercados. Allí hace presencia una serie de problemas que tocan directamente con el funcionamiento de la contabilidad. Asimetrías de información que determinan que no todos los agentes del mercado tienen acceso a los mismos niveles de información, y eso altera la asignación de los recursos. Tenemos nosotros que se presentan fenómenos como causa de las crisis financieras, como la doctrina del shock. La doctrina del shock es una teoría que ha sido muy bien ilustrada por una comunicadora social canadiense, Naomi Klein, que nos ha señalado cómo los estados aprovechan las situaciones de crisis para hacer reformas sociales
que terminan generando enormes beneficios para determinados sectores de la economía. Si ustedes observan el manejo de la pandemia, por ejemplo, aquí en Colombia en este momento, y miran todo el proceso de reformas económicas que se han ido, de medidas económicas que se han ido implementando, se van a dar cuenta de muchas cosas. A las pequeñas empresas normalmente les dijeron, miren, ahí están estas líneas de crédito. ¿Y a quién va a favorecer esa decisión? Al sector financiero. El sector financiero le presta pues a quien tenga con qué pagarle. ¿Sí? Por eso todas las instituciones financieras tienen la sigla SA. Eso quiere decir sin alma. Ellos no le prestan al que necesitan, ellos le prestan al que tiene, al que les puede responder. Pero esas instituciones financieras se apoderan de todos los recursos propiciados por el Estado para desarrollar sus propios negocios. ¿Cómo se ha manejado, por ejemplo, todo el dinero de la salud? Entregándoselos a las empresas promotoras de salud, que no son empresas de salud, sino que son instituciones financieras. Y muy marginalmente, todos esos fondos que se han trasladado al sector de la salud han ido a fortalecer, por ejemplo, los sistemas públicos de salud o a los trabajadores de la salud. Ustedes saben cómo es el caso de los trabajadores en la salud que trabajan y por allá cada 25 meses les van haciendo avances de sus sueldos y que ahora ya está en desarrollo, que sus sistemas de contratación cambiaron a hacer contratación por horas. La contratación por horas que se establece con motivo de la pandemia, eso es un proceso de favorecimiento de los empresarios que perjudica profundamente a los trabajadores. Es decir, la doctrina del shock es esa oportunidad de aprovechar el pánico social para implementar reformas que fortalecen a sectores privilegiados y fundamentalmente al sector financiero. Hay crisis que se generan por contagio, contagio por localizaciones geográficas, por sectores de actividad, por industria, dicen en el lenguaje técnico. Otras que se generan por desequilibrios de los mercados, como los pánicos bursátiles, las crisis cambiarias, las crisis hipotecarias, las crisis de la deuda soberana. Y hay crisis que están fundamentadas en la desregulación de los mercados. La desregulación de los mercados es algo que viene acompañando a la economía global. De los mercados, en lugar de ser regulados, son desregulados para que trabajen como con manos libres. Y hay veces que aparecen algunos factores de crisis que son absolutamente inesperados. Uno de esos factores de crisis ha sido identificado con la metáfora de los cisnes negros. ¿A qué se refiere esa metáfora de los cisnes negros? Esa metáfora de los cisnes negros se refiere a un hecho inesperado, es decir, siempre existió una afirmación en el conocimiento que decía, todos los cisnes son blancos. Un filósofo
algún día acuñó una metodología de investigación que se llama la falsación. Entonces decía, proposición general, todos los cisnes son blancos. Proposición particular, es decir, de la observación, hay un cisne negro. Consecuencia, no todos los cisnes son blancos. El cisne negro es un hecho inesperado. Entonces, hay metáforas sobre las crisis, como la crisis financiera del año 2008, que se adjudica, se reivindica como la metáfora o como la crisis de los cisnes negros, porque según los analistas eso no tiene explicación, es un hecho inesperado. Últimamente se viene hablando de una nueva metáfora, que es la metáfora de los cisnes negros, perdón, de los cisnes verdes. Pensando que esa metáfora de los cisnes verdes van a ser hechos inesperados que se derivan de la crisis ambiental, de la crisis global ambiental, que se expresan con fuertes impactos sobre la economía por la emergencia de fenómenos sociales, entre los cuales podríamos pensar nosotros en los grandes incendios que se presentan ya con regularidad en Australia y ahora en Estados Unidos, que generan enormes daños a la economía, o la propia emergencia de la pandemia o de las pandemias, llamémoslas en general, que generan fuertes golpes a la economía y que se originan en problemas de cambio climático, en problemas de sustentabilidad ambiental. En el mundo las pandemias son cada vez más frecuentes. A nosotros nos tienen de pronto como convencidos que hacía 100 años no había una pandemia desde la peste española, pero lo cierto es que ha existido la pandemia de la peste aviar hace muy poco tiempo, el ébola, y ahora pues ha venido esta del COVID-19, antes era el ARS-1, una cosa así, el SARS-1, y eso se va a ir haciendo mucho más frecuente y van a generar tremendos impactos sobre la economía. De la mayoría de esas crisis, seguramente nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, pero es muy bueno que hagamos un repaso muy genérico acerca de las grandes crisis que se han presentado en los últimos tiempos. Tenemos una crisis financiera en 1873 que se origina en las bolsas de Viena y afecta a la bolsa de Nueva York, creando una recesión internacional. Tenemos la crisis de 1890 que se origina en Argentina y Uruguay con efectos en el Reino Unido, también una crisis financiera. Tenemos la crisis financiera de 1907 que se origina en los Estados Unidos con efectos exclusivamente en Norteamérica. Y tenemos una crisis financiera muy importante en el año de 1929, que se conoce como el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, y origina una gran depresión y el establecimiento del nuevo día, que es la estrategia utilizada a efectos de reconstruir la economía. ¿Qué tiene que ver, qué tienen que ver estas crisis con la contabilidad? ¿Qué tienen que ver todas estas crisis
con la contabilidad. Resulta que ustedes ven que son crisis que normalmente están asociadas a los mercados de capitales. Los mercados de capitales tienen dos grandes componentes, son los mercados financieros, los mercados del crédito y los mercados de valores. Esos colapsos se han dado básicamente porque mucha gente hizo inversiones en acciones de algunas empresas que en determinado momento resultaron quebradas. La quiebra debemos entender nosotros de una manera muy precisa, no es una condición de pérdidas, sino es una condición de iliquidez. Es decir, una empresa se puede quebrar siendo rentable. Y en todas esas situaciones se desarrollaron acciones contra los contadores públicos que habían realizado actividades de construcción de informes o de auditoría de información para empresas que estaban participando de esos mercados de capitales. Y allí nosotros tenemos que empezar a ubicar algunas cosas que tienen que ser, con las que tenemos que ser cuidadosos en el análisis. En esos años no existía regulación contable. O la regulación contable existente era supremamente incipiente. ¿Qué quiere decir eso de que la regulación contable era supremamente incipiente? En verdad, la regulación contable empezó a tomar fuerza a partir de 1917. Pero fue una regulación supremamente primaria, nada intensa, y en la cual se descuidó un asunto que es capital en la contabilidad, que es la base de medición. Existía más o menos un acuerdo tácito entre los contadores, en el sentido de que en las épocas de inflación presentaban la información a valores de mercado y en las épocas de recesión o de muy baja inflación presentaban la información valorada al costo histórico o inclusive a una concepción mucho más conservadora, costo histórico o valor de mercado el más bajo. Nosotros creemos que es que eso de las valoraciones de mercado apenas está emergiendo. Yo quiero recordar que cuando uno hace una lectura por el texto, por ejemplo, el texto de Paciolo, que fue publicado en 1494, Paciolo en ese texto lo primero que hace es confesarse de que él no está inventando la contabilidad, que lo que él está haciendo es explicar cómo se debe llevar la contabilidad de acuerdo con el método veneciano, que se estima que era un método de partida doble, por lo menos en parte, un método de partida doble. Y allí Paciolo, cuando dice cómo reconocer, aunque no utilizaba ese término, las existencias, porque el término inventario todavía no estaba en el lenguaje contable, él decía,
reconoce las existencias como te lo he indicado para los demás bienes. Reconócelos al valor corriente y algo más. Si su valor corriente es de 20, incorpóralo por 24 para que se vea la prosperidad del negocio. Eso se da en una sociedad, el Renacimiento, que tiene como característica fundamental de las relaciones sociales la ostentación. Es decir, que la gente quiere mostrar más de lo que es, mostrar que tiene más de lo que realmente tiene. Y la contabilidad no es extraña a eso. La contabilidad se presta para eso. Y nos lo ilustró Fray Luca Pacioli, que era un fraile franciscano, con toda tranquilidad, porque él nunca concibió que eso era como una violación del octavo mandamiento. Él concibió que eso era lo normal, dadas las relaciones sociales que eran propias de la sociedad del Renacimiento. Entonces, cada vez que había alta inflación, se valoraban los bienes a valores de mercado. Y las valoraciones a valores de mercado son valoraciones subjetivas, no son una característica de los objetos que se valoran, sino que son una apreciación de los sujetos que valoran. Y en ese sentido, pues era información subjetiva que condujo a engaños, a creencias en que las cosas eran como lo planteaban los reportes contables. Y muchos contadores fueron sancionados. Y cuando me refiero a sanciones, no estoy hablando de sanciones éticas, disciplinarias, sino de sanciones de carácter penal. Esa era la condición que se conocía cuando llegó la crisis de 1929, que fue profunda, que generó una depresión prolongada y que logró un elemento que es supremamente importante de reconocer: que la sociedad se preocupara profundamente por los problemas de la información que estaba en la base del funcionamiento de los mercados de capitales. Y que se estableciera entonces un proceso de regulación de la contabilidad que estaba en cabeza de un organismo que se crea en ese momento, la Comisión de Valores y Bolsa, que es una institución que, haciendo una analogía con nuestra organización institucional, sería la Superintendencia Financiera. Y esa Comisión de Valores y Bolsa emitía las reglas de contabilidad a partir de las recomendaciones que formulaba la profesión a través del Consejo de Normas Contables, Consejo de Principios Contables, el APB. Y se presenta un fenómeno supremamente interesante en relación con esa crisis. El fenómeno consiste en que se determina la utilización del costo histórico como base de reconocimiento en la contabilidad. Y el costo histórico como base de reconocimiento en la contabilidad va a permanecer durante unos 40 años. Y durante esos 40 años no hubo crisis financieras. Les dejo ahí ese datico para que ustedes realicen sus reflexiones. En los 40 años de vigencia del costo histórico, no hubo crisis financieras.
En los años 70 hay un cambio supremamente importante en la regulación contable eh, estadounidense e internacional. La década de 1970 es una década muy importante en el análisis eh, del desarrollo de la regulación, de nuestra regulación profesional. Se consideró que la contabilidad, que la información financiera era un problema demasiado importante para dejárselo a los contadores. Y entonces se constituyó una organización privada, FAF, Financial Accounting Foundation, en Estados Unidos, financiada por las más grandes empresas estadounidenses, y FAF designó los integrantes del organismo regulador que se conoce como el FASB, Financial Accounting Standard Board. Observe que en los Estados Unidos, allí en la pura denominación de estas instituciones se está diciendo la contabilidad es financiera, algo así como muerte a la contabilidad de gestión. Para ellos lo único que importa es la contabilidad financiera. Y en ese momento se entra a incorporar a la regulación una gran cantidad de discursos que habían venido en desarrollo desde finales del siglo XIX sobre las bases de valoración en contabilidad y que nunca se detuvo. Había, por el contrario, un gran sector organizado fundamentalmente alrededor de American Accounting Association, la AAA, que luchaba permanentemente porque la contabilidad se expresara en valores históricos, perdón, en valores de mercado. Y esos valores de mercado entran a ser reconocidos a partir de la década de 1970 en la vigencia de lo que conocemos como el paradigma de utilidad de la información o información para la toma de decisiones. Ese proceso empieza a funcionar, se vincula nuevamente los valores corrientes, los valores de mercado como la base de la revelación contable y de una vez llegamos a la siguiente crisis hacia 1978 que se denomina la crisis de los fondos de inversión. La crisis de los fondos de inversión se fundamentó en una estrategia de carrusel según la cual los grupos económicos incorporaban dentro de sus empresas integrantes dos fondos de inversión. Un fondo de inversiones privadas y un fondo administrador de inversiones. El fondo de inversiones privadas iba a jugar al mercado de valores con los propios recursos de sus propietarios. El fondo administrador de inversiones iba a las bolsas de valores a jugar con el ahorro público. Y entonces ellos desarrollaron una estrategia mediante la cual iban y observaban el mercado de valores, tomaban una acción cuya cotización estuviera cerca del piso. Con la teoría de los mercados eficientes se puede determinar cuando la cotización de una acción está en el piso o en el techo. Entonces ellos seleccionaban una empresa que tuviera acciones cotizadas a un precio cercano al piso y empezaban a darle bursatilidad a través de sus diferentes empresas. De tal manera que la cotización de esa acción empezaba a subir.
y cuando estaba cerca del techo, se las vendían al fondo administrador de inversiones, retiraban la demanda sobre ese tipo de acción y lo normal era que el precio de esa acción se derrumbaba porque había sido, digamos, su crecimiento se había fundamentado artificiosamente por un mercado dinámico entre las mismas empresas de un grupo. Y eso generó una gran crisis que afectó a muchísimos ahorradores dejándolos en la ruina. Nos parecerá muy eh, extraña esa manipulación. Yo quiero hacer dos comentarios sobre esa nueva crisis que se presenta hacia el año 78. La primera, el gobierno intervino en los Estados Unidos, incorporó una reforma a la legislación mercantil que estableció, entre otras cosas, el salvataje empresarial, que básicamente consiste en que cuando una empresa se quiebra, el Estado debe salvarla para mantener el empleo y la oferta de productos. Y la otra decisión que se incorporó en las normas que se generaron en Estados Unidos como consecuencia de esa crisis fue la prohibición de que un grupo económico tuviera simultáneamente fondos administradores de inversión y fondos de inversiones privadas. Aquí aprendimos rápido la lección y el carrusel empezó a funcionar con mucha eficiencia en la década de 1980. Hay dos casos que son típicos. El Grupo Gran Colombiano, que tenía el Fondo Gran Colombiano y el Fondo Bolivariano, y el Grupo Colombia, que tenía Furatena y el Banco Nacional. Eso generó intervenciones del Estado y esas instituciones terminaron siendo nacionalizadas para que el Estado las sacara de la crisis y una vez sacadas de la crisis se las entregara de nuevo al sector privado. Pero también quiero recordarles que si nosotros hacemos una observación de nuestros eh, ahorros pensionales, y también funciona con las cesantías, en relación con algunas variables económicas, nos podemos dar cuenta que en los últimos 10 años el crecimiento de la Bolsa de Valores de Colombia ha superado el 1000%, 1500%, creo que es la cifra. Pero nuestros ahorros pensionales apenas han superado el 100% en el periodo de los 10 años. Es decir, el carrusel no lo están haciendo con los fondos de pensiones y con los fondos de cesantías, como para que no crean que esos son fenómenos muy lejanos. La siguiente crisis es la crisis bursátil que se presenta en los Estados Unidos comenzando este siglo. ¿Qué sucede con esa crisis bursátil que se presenta comenzando este siglo? Bueno, se quebraron una gran cantidad de empresas. Digamos que el icono con que se ilustra esta crisis es Enron. Y cuando se empieza a hacer la investigación sobre las causas de esa crisis, nosotros nos encontramos con varias explicaciones. Yo publiqué por ahí un libro, ustedes lo pueden encontrar en academia.edu.co, Rafael Franco Ruiz, lo pueden bajar gratuitamente. Ese libro se llama Requiem por la confianza y allí se explican las causas de esa crisis, pero entre las causas fundamentales de la crisis yo voy a destacar dos. Las opciones
de acciones, que era una forma de remuneración a los gerentes. Les pagaban con acciones parte de su remuneración y eso los inclinaba a ellos a buscar un crecimiento de la cotización de las acciones de esas empresas en las bolsas de valores para venderlas oportunamente a precios altos. Y la segunda fue la incorporación de el valor razonable como base de valoración en contabilidad. ¿Qué es eso del valor razonable? El valor razonable, nos han dicho en algunas definiciones, es el precio en que se pudiera enajenar un activo entre un oferente y un demandante independientes, bien enterados. Pero realmente eso proviene de la economía. La economía nos ha hablado de otro tipo de valores, que son el valor de cambio y el valor de uso. ¿No? Lo desarrolló la economía clásica con David Ricardo. El valor de cambio se define como la expresión monetaria del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un bien, o lo que es lo mismo, el precio de adquisición de un bien. Entonces, la nueva regulación contable nos dice, cuando se adquiera el bien, incorpórelo en la contabilidad por su valor de cambio. Pero luego usted procede a reexpresarlo, a revalorizarlo al valor de uso, entendiendo que el valor de uso es la utilidad que yo voy a obtener por la tenencia de ese bien durante toda su vida útil. Por eso emergen esos modelos financieros donde dice, mire, este activo me va a producir este flujo de efectivo y lo voy a descontar al tanto por ciento. Y todo eso son supuestos. La vida útil es un supuesto. El flujo de efectivo que genere el activo es otro supuesto. La tasa de descuento es otro supuesto. Y eso hace que las políticas contables que se apliquen para generar esa medición puedan moverse entre políticas muy conservadoras o políticas muy agresivas. Los que están interesados en la venta de acciones en el mercado de valores aplican políticas agresivas, es decir, las que permitan mostrar una información que genera alta rentabilidad y alto crecimiento, que se supone que es la información con base en la cual se toman las decisiones de inversión, porque los inversionistas no hacen inversiones por el costo histórico, eso no les interesa, es para la promesa. Pero observen ustedes que esa promesa no es tan cierto que esté al servicio de las decisiones de los inversores. Tal vez está más al servicio de los intereses de la administración para vender inversiones, para vender acciones. Eso es una discusión profunda que existe en el día de hoy. Eso hizo que esos estados financieros mostraran una altísima rentabilidad y crecimiento, es decir, que estuvieran generando burbujas financieras que en determinado momento, por efectos de la falta del efectivo, es decir, de la quiebra, obligaron a que las empresas se sinceraran y reexpresaran su información a valores de liquidación, que es la que se aplica en las quiebras. Y entonces se ve cómo el balance de Enron de un día para otro se disminuye en 63.000 millones de dólares. O el de WorldCom se reduce de un día para otro en 110.000 millones de dólares. Y se origina toda esa gran crisis que tiene como uno de los factores
de su ocurrencia la utilización del valor razonable. ¿Complementada con qué? Con los exámenes de auditoría. Porque la auditoría desde la década del 70 había dejado de ser la verificación de transacciones y se había convertido sencillamente en un análisis de coherencia de los informes con las normas contables. Inclusive en ese momento, que ya era de una terrible crisis de la auditoría, ya emergía el concepto de aseguramiento, y el aseguramiento consiste exclusivamente en establecer que los contenidos de los estados financieros son la consecuencia de aplicar estándares internacionales de información financiera. Es decir, la contabilidad hizo una ruptura con la realidad y la auditoría hizo una ruptura con la contabilidad. Y eso es lo que genera esa enorme crisis del año 2001 que se va a repetir, pero solamente en el sector financiero, ya no en el sector real de la economía como pudo suceder aquí, sino exclusivamente en el sector financiero en el año 2008 como consecuencia de las hipotecas basura que estaban convirtiéndose en instrumentos financieros a través de la creación de nuevos instrumentos financieros como son los derivados. Un derivado es el reconocimiento de un activo que no existe sobre la base de un activo que sí existe. Me explico, un banco le presta plata a todo el mundo. El banco con su cartera emitía bonos que eran adquiridos en el mercado de valores por otros y que supuestamente estaban respaldados en el valor de las hipotecas. Y esos compradores de los bonos a su vez emitían bonos, es decir, otros derivados, que estaban respaldados por los bonos de las hipotecas que ellos habían adquirido. ¿Cuántas veces se dio esa figura? No se sabe. Lo que sí se sabe es que el valor de esas hipotecas basura estaba en alrededor de 1.200 millones de dólares, perdón, de 1.2 billones de dólares, y que al asunto le han inyectado más de 25 billones de dólares y todavía no lo conjuran, porque eso es una bola de nieve, esos instrumentos financieros. Y en esto también tiene que ver la contabilidad con sus técnicas de reconocimiento de los activos de una organización con base en estándares internacionales de información financiera. Eso debe llevarnos a nosotros a una pregunta. ¿Somos realmente responsables de esas crisis financieras? Es claro que esas crisis financieras generan deterioro de la confianza y deterioro de la confianza en el trabajo de los contadores. Originan intervenciones del Estado, desarrollos de la regulación, pero el asunto de fondo que tenemos que nosotros que preguntarnos es, ¿y las sanciones que se han establecido sobre los contadores son sanciones aceptables? ¿O simplemente somos chivos expiatorios? La figura del chivo expiatorio proviene de las religiones hebraicas
Ustedes cuando leen la Biblia del Antiguo Testamento, llegan y miran el asunto de la celebración. Se me olvidó el nombre de esa celebración, vamos a ver si ahora me acuerdo, de la Pascua en el templo de Salomón. Entonces, en el templo de Salomón había, en el centro del templo de Salomón había una un gran horno. Y entonces los hebreos que habían pecado durante todo el año llegaban allí con un chivo, lo degollaban y lo echaban a las llamas. Y simbólicamente eso implicaba que el sacrificio del chivo limpiaba los pecados del hebreo, de su oferente. ¿Será que nosotros somos chivos expiatorios en relación con esos problemas de la crisis? ¿O será que tenemos verdaderas responsabilidades? Esa es la pregunta que queda ahí como para sus reflexiones.